como muchas veces algunos de nosotros nos acercamos. Solo vamos a la iglesia, pero es como que ya hay que ir a la iglesia. Por eso usted pierde el entusiasmo. Porque es como que hay que ir a la iglesia, pero nuestra esperanza no está puesta en aquello que Dios nos habla, en aquello que Dios nos promete, en aquello que Dios establece para nuestra vida. Porque cuando usted está entusiasmado con algo, cuando usted, por ejemplo, en la vida natural, está entusiasmado con algo, por ejemplo, con una serie, pongámosle una serie. Usted se entusiasma, usted sabe qué día lo dan, a qué hora lo dan, y usted no halla la hora, aunque esté en su trabajo, de terminar de trabajar, cierto que sí, para poder llegar a ver a la hora, ya sea la serie, la novela, las noticias, no sé, un deporte, lo que sea. ¿Y eso por qué? Porque hay algo en esa serie, en esa novela, en esa historia, lo que sea, cierto que lo tiene a usted entusiasmado, lo tiene como encendido, prendido. No, es que está buena la película, está buena la serie, ¿sí? Y muchas veces usted, aunque tenga que hacer algo, de alguna manera hace el esfuerzo o lo posible para poder llegar a la hora a ver esa serie. Y cuando una persona pierde la esperanza, pierde la fe en aquello que espera. Y Ana había perdido la esperanza, por eso ella iba al templo, se acercaba al templo, pero no pasaba nada. No sucedía nada en ella porque se acercaba, de alguna manera se acercaba sin fe. Y frente a todo eso que vivía Ana, la Biblia muestra que el corazón de esta mujer llamada Ana se desalentó. Vamos a ir a 1 Samuel, vamos a leer varias partes de la Biblia para ir tocando o ir entrando al tema del cual le quiero hablar hoy día. 1 Samuel capítulo 1, verso 1 al 8. Iba a leer solo un verso, pero vamos a leer 8 versos para entrar en contexto. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Dice, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, escuche bien, cuando subía a la casa de Jehová, cada año dice, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cada año que subía a la casa de Jehová, que tenían que ir a adorar a Dios, presentar sacrificios a Dios, ¿sí? Ana la irritaba, ¿sí? Penina la irritaba y Ana lloraba y no comía. O sea, había una amargura, una desesperanza en ella. Imagínense cómo subía ella a la casa de Jehová, sin expectativa. Porque Penina se acordaba de recordarle antes de llegar a la casa de Jehová la situación o la condición que ella tenía. Y el verso 8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está, escuche, afligido tu corazón? ¿Cómo estaba Ana? Afligida. Y el estar afligido, ¿sí? Hay un significado, uno de los significados de afligido es estar en desesperanza. Y le dice, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Hasta ahí vamos a llegar. La Biblia muestra aquí que Ana lloraba, que Ana no comía, sino que se mantenía afligida. Escuche, que Ana lloraba, que Ana no comía y se mantenía afligida. Eso es lo primero. Y como eso pasaba en Ana. Y como número 1, eso es lo que muchas veces pasa en el creyente. Que
que la esperanza y la fe se pierden cuando las cosas no salen como las estamos esperando. ¿No le ha pasado a usted? Que la desesperanza viene porque muchas veces usted está esperando una buena noticia y lo que llega es una mala noticia. Estaba saltando, contento, de alegría, y de repente no llegó la noticia que esperaba, sino que fue al revés. Llegó una noticia mala y ya ese salto, esa alegría ya no está, sino que uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No es lo primero que uno piensa cuando usted espera que algo bueno llegue y no llega lo bueno, llega lo malo. ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe en el creyente se pierde cuando las cosas no salen como las estamos esperando. Esas cosas pasan cuando la respuesta de parte de Dios muchas veces se demora, o cuando las expectativas que tenemos muchas veces usted y yo no se cumplen. Es ahí que muchos de nosotros, escúcheme, somos dados a bajar los brazos. Generalmente cuando tenemos una situación o se nos presenta algo a nosotros, hermano, en el día estamos con todo el ánimo, decimos, hoy día sí que sí, pero se nos presentó algo en el día. Y nosotros, a través de los problemas que tenemos, las situaciones que se nos presentan, lo primero que hacemos es tender a bajar nuestros brazos. Es, de alguna manera, darle lugar a la desesperanza. Porque es ahí que muchos de nosotros somos dados a bajar los brazos, y es ahí que muchos de nosotros somos dados también a perder la fe. Es ahí que somos dados a perder esa esperanza con la cual usted y yo empezamos el día. ¿Sí? Ese es un relato. Y el otro relato muy interesante también está allí en la Biblia. Y ese relato habla de cuando el apóstol Pablo viajaba con Lucas a Roma. Pero le voy a contar alguna historia para llegar a la palabra que quiero compartir con usted. El libro de los Hechos, en el capítulo 27, dice que en medio del mar se desató una fuerte tormenta, ¿cierto? ¿Conoce la historia usted? Y ahí dice que el barco parecía que se fuese a partir por causa de los fuertes vientos. Y es más, porque la Biblia dice que ellos no pudieron ver el sol por muchos días. Cuando uno se pone a pensar en esa historia, cuesta poder imaginarse cómo estaba la situación de ellos. ¿Sabe por qué? Porque estaba todo oscuro en donde ellos estaban. Azotados por fuertes vientos, por un tremendo ciclón, dice la Biblia. Y más encima el sol oscuro a causa de la tormenta. O sea, por muchos días navegaron en oscuridad. Todo estaba oscuro. A causa de eso, a causa de la gran tormenta, todo estaba en oscuridad. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 20 que como la tormenta continuaba con más fuerza, ellos perdieron, escuche, toda esperanza de salvarse. Otra vez la esperanza, desesperanza. Hechos capítulo 20, verso 27. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice el apóstol Pablo cuando habla de esta historia. ¿Ya? Porque cuando las cosas, le decía yo, no salen como las esperamos, suele suceder que somos dados, le repito, a perder la fe. Aquí no es que Pablo perdiera la fe, pero todos los marineros que iban en ese barco sí la perdieron. Suele suceder que somos dados a perder la fe, somos dados a desanimarnos y a afligirnos, así como le pasó a Ana también en la primera historia. Y como número 2, cuando los problemas nos abruman, nos persiguen, cuando los problemas no cambian, sino que persisten, también somos dados a bajar los brazos. También somos dados a desanimarnos, somos dados a perder la fe y la esperanza, así como le sucedió a los marineros que viajaban en este barco con Pablo y con el médico Lucas. Somos dados a bajar los brazos en medio de las situaciones cuando parece que los problemas no se acaban. Porque muchas veces decimos, no, yo tengo fe para enfrentar. No, Señor, yo en el nombre del Señor lo voy a enfrentar. Pero cuando el problema persiste, cuando el problema sigue, cuando el problema no se detiene, cuando el problema no para, cuando el problema nos abruma, somos dados a bajar los brazos. Decimos, parece que ya no puedo. O muchas veces la desesperanza nos lleva, escúcheme bien, a rendirnos en medio de las situaciones. Por eso le decía, somos dados a desanimarnos, somos dados a perder la fe y la esperanza, así como le sucedió a los marineros que viajaban con Pablo y Lucas. Y como número 3, perdemos también la esperanza cuando dejamos de mirar a Jesús.
Porque una situación de desesperanza nos lleva a eso. Nos lleva, ya le dije, a desesperarnos, a perder la confianza, a perder la esperanza. Nos lleva a bajar los brazos. Y las situaciones que usted y yo enfrentamos a diario, a través de la desesperanza y bajar los brazos, nos llevan a apartar la vista de Jesús. Por eso usted no tiene ánimo para poder, para poder seguir haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso la gente muchas veces pierde la confianza, pierde el ánimo, el interés. ¿Sí? Pierde el interés para perseverar en aquello que Dios lo llamó a hacer. Por eso le ponía como ejemplo una serie. Cuando usted sabe que dan la serie y dice, no, es que hoy día la van a repetir. ¿Qué pasa con usted? Usted no hay, ya perdió ya el entusiasmo de decir, no, lo veo otro día, total, ya vi ese capítulo. Y nosotros muchas veces cuando enfrentamos situaciones, como todos los días la enfrentamos, hermano, nos pasa eso, por eso se pierde el entusiasmo para seguir avanzando, seguir haciendo. ¿Y por qué? Porque la desesperanza nos lleva a eso. Acuérdense que Ana ya había perdido el interés, llevaba varios años subiendo al templo, pero sin esperanza de nada. Pablo con Lucas y todos los marineros, cuando se encuentran en medio de esa tormenta y todo estaba oscuro, no podían ver, no asomaba el sol, ellos ya, no Pablo, pero sí el resto del barco, dice la Biblia que ya habían bajado los brazos, ya se habían dado por rendidos, ya no había nada más que hacer. Y lo tercero, cuando usted y yo sacamos la vista de Jesús, perdemos también la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de mirar a aquel que nos llama a caminar en medio de esas situaciones. Eso le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas, en la historia que relata el libro de Mateo capítulo 14. Y sé que muchos a lo mejor de nosotros hemos escuchado quizás muchas veces esta historia bíblica, pero la retomaré para colocar un ejemplo también de lo que le quiero hablar. Allí en Mateo 14 dice la Biblia que Pedro caminó sobre el agua en dirección a Jesús, ¿o no? Dice que Pedro caminó sobre el agua en dirección a Jesús, ¿o no? Escúcheme bien. ¿Qué es más fácil hacer usted? ¿Caminar a Jesús? Está mal puesta la pregunta. A ver, Pedro caminó por el agua para ir a Jesús. Nosotros siempre hallamos más difícil ir a Jesús. Escúcheme bien. Caminar hacia Jesús que caminar en medio de los problemas. Cuando es al revés, los problemas se levantan. ¿Sabe cuándo se levantan? Y cuando usted no puede con ellos, es cuando deja de caminar a Jesús. La Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ven. Escúcheme bien. La Biblia dice que Pedro cuando caminó sobre las aguas no había tormenta, estaba todo tranquilo. No. La Biblia dice que los vientos, las olas, una tempestad grande azotaba la barca cuando Jesús llegó ahí, ¿o no? ¿Sí o no? Y cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo vaya caminando a ti, Pedro camina sobre el agua, ¿no? Escúcheme bien, camina sobre el agua, ¿cierto? ¿Y qué es lo que habían? Vientos, olas y una tempestad gigante que azotaba su barco, ¿no? Pero Pedro caminó, ¿no? ¿Cuándo le llegaron los verdaderos problemas a Pedro? ¿Cuándo le llegaron los verdaderos problemas a Pedro? Cuando dejó de caminar a Jesús, cuando sacó la vista de él, ¿o no? Empieza a comprender a dónde quiero llegar. ¿Cuándo le llegan los verdaderos problemas a usted? No es cuando usted tiene que servir a Jesús. Nosotros muchas veces decimos, oh, qué difícil que es poder caminar en el Evangelio. Hermano, difícil es caminar fuera de él. Eso sí que es difícil. Porque cada vez que usted y yo caminemos a Jesús, caminemos al llamado de Jesús, caminemos al propósito de Dios, en el camino del Señor, hermano, nunca será más difícil que caminar sin él. Aquí Pedro caminó a Jesús, escucha, en medio de una tormenta, en medio de olas fuertes, en medio de una tempestad, en medio de un mar embravecido, y no se hundió. Pedro se hunde cuando deja de mirar a Jesús. Porque cuando dejamos de mirar a Jesús, dejamos de caminar hacia Él.
Y cuando dejamos de caminar hacia Él, es ahí que empiezan a venir los problemas, los verdaderos problemas. En Mateo 14 dice que Pedro caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero dice también que cuando Pedro vio los fuertes vientos, escúcheme bien, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuándo comienza a hundirse? ¿Con la tempestad? ¿Con los vientos? ¿Con el mar embravecido? Comenzó a hundirse cuando empezó a desenfocarse del llamado de Jesús para empezar a colocar su vista, para empezar a enfocarse en otras cosas. Y eso es lo que a la iglesia le ha costado tanto poder entender. Que mientras más se enfocan, escúcheme, fuera de Jesús, más problemas tienen. Que mientras más caminan fuera, escúcheme bien, del llamado de Dios para sus vidas, hermanos, más problemas se enfrentan. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 14, verso 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Había tormenta o no? ¿Había ola o no? ¿Había tempestad o no? ¿Cierto que sí? Y Pedro, en medio de todas las dificultades, hermanos, dificultades que de alguna manera humanamente no se pueden pasar, no se pueden sortear humanamente. Y Pedro le dice: si eres tú, llámame, dime que vaya y yo voy. Y mientras él caminó, Jesús le dijo bien, y mientras él caminó, escucha, él pudo caminar tranquilamente en medio de todas esas situaciones. ¿Cuándo Pedro dejó de caminar o no pudo caminar más? Cuando dejó de caminar a Jesús, cuando sacó su vista de Él. ¿Cuándo es que a usted se le presentan los problemas más grandes o los mayores problemas? Nosotros, ¿saben que yo meditaba en esta palabra y decía, nosotros siempre hablamos al revés, decimos que mientras más caminamos, hermanos, van a venir dificultades grandes, hermanos, pero con Jesús se puede, pues. Yo decía, si Pedro pudo caminar en medio de la tormenta, porque no salió caminando sin tormenta, salió caminando con ese mar embravecido. Y mientras él tuvo la vista puesta en Cristo, en el llamado de Dios, cuando Jesús le dijo, ven, mientras él se mantuvo en esa palabra, ¿sabe lo que pasó? Pedro caminó. Escuche, caminó. No se hundió. Se hundió cuando dejó de caminar en ese llamado, en lo que Jesús lo llamó a hacer. Y eso es lo que pasa con su vida y mi vida cuando nos desenfocamos de Jesús. Eso es lo que pasa cuando nos enfocamos en medio de las situaciones, hermano. Es ahí donde vienen los verdaderos problemas. Porque caminar a lo que Jesús nos llamó a hacer, se puede. Yo meditaba en esta historia y decía, ahí está, por eso está. Está ahí no para que nos asustemos, sino que para que entendamos que cuando Dios nos llama, cuando usted y yo caminamos con la vista puesta en Cristo, hermano, los problemas no son iguales a cuando caminamos sin la vista puesta en Él. Por eso le decía yo, ¿pudo caminar o no? ¿Sí o no? Claro que pudo. Y yo leía y decía, pero si la tormenta estaba, los vientos estaban, los problemas estaban. Pero cuando él dijo, di si eres tú, ok, haz que yo vaya, ven, le dijo nada más. Y Pedro pudo caminar. Entonces, ¿por qué usted y yo nos detenemos? La causa es una, porque hemos sacado la vista de Jesús. ¿Por qué parece que los problemas no se van? Porque no nos enfocamos en quién tenemos que enfocarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pedro vuelve a enfocarse en Jesús, sus problemas se acaban. Hermano, cuando Pedro vuelve a colocar su vista en Jesús, cuando le dice Señor, lo vuelve a mirar y le dice socórreme, se le acabaron los problemas. Dice que Jesús lo sacó y lo puso en la barca y hizo que se calmara el viento y la tempestad. No sé si me está entendiendo. Claro, escúcheme bien, eso grande por lo cual Pedro estaba pasando cuando se desenfoca lo empezó a hundir. Pero cuando vuelve a enfocarse en Jesús, siguió caminando en medio de ellos. O sea, todo aquello se calmó.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿quién? Jesús le dijo: ven. Siempre decimos, no, Jesús le dijo: ven. Yo digo, ¿cómo con una sola palabra Pedro salió a caminar? ¿Sabe por qué salió a caminar? Porque me imagino que cuando puso los pies fuera de la barca, escuche, él encontró un camino sólido para poder hacerlo. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba. ¿Se acuerda la palabra el otro día? Aunque andemos en valle de sombra y de muerte. O sea, la tempestad, la tormenta, las olas, mientras Pedro andaba, eso iba quedando atrás. ¿Cuándo dejó de quedar atrás y empezó a hundirse en medio de la situación? Cuando sacó la vista de donde no la tenía que sacar. Por eso el verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento. Cuando dice pero al ver el fuerte viento, o sea, está diciendo cuando sacó la vista de donde la tenía para colocarla en la dificultad, fue en donde se empezó a hundir. Cuando sacó la vista de aquel que le dijo: ven, Pedro, ahí fue que se empezó a hundir. ¿Y por qué se empezó a hundir? Porque los problemas, las situaciones, hermano, traen desesperanza, temor, miedo. Porque los problemas y las situaciones, hermano, nos llevan a perder la fe. Usted y yo desarrollamos nuestra fe cuando la tenemos puesta, estamos enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Ahí se desarrolla la fe. La fe no se desarrolla en lo que yo quiero hacer, en donde yo quiero poner mi vista, se desarrolla en lo que Dios me llama a hacer. La fe de Pedro se iba a desarrollar mientras él caminaba sobre las aguas. Mientras más paso daba, más se desarrollaba su fe. Por eso la Biblia dice después que aún la sombra de Pedro cuando pasaba sanaba. Escuche, eso no dice de nadie más, solo de Pedro. La Biblia habla de eso solamente de Pedro. ¿Por qué cree usted? Porque él hizo cosas, escuche, que otros no hicieron. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces, conforme a lo que leemos aquí, la pregunta es: ¿qué estaba haciendo Pedro? A ver, caminando sobre las aguas, ¿no? Hasta ahí estaba todo bien, ¿o no? ¿Qué dejó de hacer Pedro? ¿Qué fue lo que dejó de hacer? Dejó de hacer aquello, escúcheme bien, dejó de hacer aquello que lo mantenía bien. No sé si me entiende. Dejó de hacer aquello que lo mantenía bien, aún en medio de una tremenda y semejante tormenta. Se puso a ver el fuerte viento, dice la Biblia. Dice que se puso a ver lo complicado de la situación por la cual estaba caminando. Pero mientras no se puso a ver la situación por la cual estaba enfrentando, él la iba dejando atrás, iba caminando hacia Jesús. Pedro hizo igual como muchas veces hacemos usted y yo cuando estamos caminando en medio de los problemas difíciles. Hermanos, sacamos nuestra vista de Jesús cuando es más enfocado, cuando más enfocado debemos estar. Si esa historia de Pedro caminando sobre las aguas no es algo para entretención nuestra, es algo que en donde Dios quiere decirnos algo. Nosotros muchas veces leemos: oh, pero qué tremendo. Hermano, Dios no está hablando a nosotros por medio de su palabra. Nos está enseñando que mientras estamos enfocados en Jesús, los problemas quedan atrás. Nos desenfocamos y nos empezamos a enredar en ello. Por eso hay gente que no entiende aquello. Hay muchos que no entienden, hermano, le prenden vela a los problemas. Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Es que no, es que, hermano, papi, todo, puros problemas. Cuando Dios nos enseña por medio de su palabra que aunque haya tormenta, hayan viento, hayan olas, aunque todo golpee nuestra barca, si usted se mantiene enfocado en Jesús, eso va a ir quedando atrás, va a ir quedando atrás, va a ir quedando atrás.
Sacamos de nuestra vista a Jesús, apartamos la mirada de la palabra para enfocarlo en las personas o en las cosas que nos tocan enfrentar. Porque Pedro estaba caminando sobre las aguas en dirección a Jesús. Claro, eso era lo que estaba haciendo Pedro. Pero eso fue también, escúchame bien, eso fue también lo que dejó de hacer. Cuando usted está caminando, escúcheme bien, alineado a la palabra, alineado a lo que Dios requiere, usted no puede dejar de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque es lo que Dios le mandó a hacer, lo que hace que su fe se fortalezca para no apartar la vista de Jesús. Porque Pedro, cuando deja de hacer lo que Jesús le llamó a hacer, es donde aparta su vista. Por eso la Biblia nos enseña, dice, cuando Pablo le habla a los Gálatas, me parece que le dice, pero ¿qué pasó si estaban corriendo tan bien? ¿Qué los alucinó? ¿Qué los fascinó si iban tan bien? O sea, le dice, ¿quién los apartó? ¿Quién les hizo sacar la vista de Jesucristo? Porque se lo dice, le dice, aún habiéndole presentado a Cristo resucitado. Eso era lo que estaba haciendo Pedro, pero eso fue también lo que dejó de hacer para pasar a hacer otra cosa que no debía hacer. De repente estamos caminando bien, marchando bien. Estamos sirviendo a Dios, nos cuesta así un poco, pero sabemos que mientras estamos enfocados en Cristo, hermanos, fíjese, las situaciones no nos detienen. Pero nos detenemos un poco para sacar la vista de Cristo, mirar hacia el lado y se empieza a apagar algo, perdimos fuerza. Empezó a perder fuerza el motor de nuestra fe. Y cuando el motor empieza a perder fuerza, ¿qué pasa con el vehículo? Ya anda más lento, hasta que llega el momento en que ya no anda más. Usted dice, no, ¿para qué? Puedo echarlo a perder, mejor lo cuido. Y eso que no debía hacer para mantenerse caminando sobre el agua, era que no debía enfocarse en otra cosa, escúcheme bien. Que no podía enfocarse en otra cosa, que no debía perder de vista el llamado de Jesús, sino que debía permanecer con sus ojos en Él. Porque era el permanecer con los ojos en Él lo que permitía que Pedro hiciera algo, escúcheme, que humanamente no se podía hacer. Por eso usted dice, no, es que es imposible, yo creo que el pastor no entiende, yo creo que no comprende. No, yo entiendo. Lo que no comprendo es que saquemos la vista de Jesús por cualquier cosa, hermano, que nos tiene que suceder. Si es con la vista en Él que somos más que vencedores, dice la Biblia, en Cristo. Con Cristo somos más que vencedores. Y eso habla de mantener la vista puesta en Él. Porque le repito, a mí es lo de Pedro, mire cuántas veces le he hablado de lo mismo. Pero eso me hace acordarme de la historia de Ana. 10 años con la vista puesta en Penina. 10 años concentrada, centrada en lo que Penina hacía antes de que ella subiera a adorar. Por eso cuando llegaba a la iglesia era todo igual. Cuando llegaba no tenía ni ganas ni de llorar. Pero cuando entendió algo, escuche, ¿sabe lo que hizo ella? Se desenfocó de todo. Inclusive hasta del que estaba ahí, el sacerdote, para enfocarse en Dios. Y cuando se enfoca en Dios, algo empieza a suceder en ella. Al año lo que ella no podía tener. En el mes, en el tiempo que concibe la mujer, esa noche se acerca a su esposo Elcana. Hermano, lo que se demora la mujer en tener el hijo. Ana concibió. Mire cómo cambia una situación cuando nos reenfocamos en el Señor. Pedro no pudo caminar, se empezó a ahogar, empezó a hundir cuando se desenfocó. Pero cuando vuelve a colocar su vista en Cristo, ¿cómo cree usted que Cristo lo llevó a la barca? ¿En brazos? Caminando así como salió la primera vez, pues. O sea, eso indica que Él volvió a caminar en lo que no se podía caminar, porque volvió a enfocarse en aquel que se tenía que enfocar. Y hay mucha gente que no puede volver a caminar porque no se quiere enfocar. Porque su vista está puesta en las personas, en la gente, en las cosas. Pero no en aquello que Dios nos llamó a hacer. Si Cristo nos dijo vamos a tener problemas, aflicciones, ¿pero qué dijo? Dijo confiar. Cuando dice confiar, dice, mírenme a mí, no saquen la vista de mí.
Porque usted y yo sabemos que fue por eso que él se empezó a hundir. Fue por eso que él empezó a sucumbir en medio de los vientos, en medio de las olas y en medio de la tormenta, de la tempestad. No fue porque no pudiera ir caminando, escúcheme bien, al llamado que le hizo Jesús. Hay gente que dice, es tan difícil caminar en el evangelio, pastor. Bueno, y en el mundo. Mire, fíjese, cuando dicen, ay, es tan difícil, pastor. Hermano, pero en el mundo prenden vela, pueden caminar hasta al revés. Entonces tenemos un concepto equivocado, pues. Una idea equivocada. Porque el enemigo nos tiene así. Satanás nos influencia de esa manera. Si es con la vista en Jesús, en donde, escúcheme, en donde usted sale de sus verdaderos problemas. Fue con la vista en Jesús, en donde Pedro, escúcheme, fue dejando atrás los problemas. Fue cuando sacó la vista de él, que se empezó a envolver en los verdaderos problemas que nos presentan las situaciones. Porque ¿qué cree usted? ¿Qué era más difícil? Mire, se lo pregunta así. ¿Caminar sobre las aguas hasta Jesús? ¿O mantenerse enfocado en Él? Caminar sobre las aguas era lo difícil. ¿O no? Póngase arriba una pileta. A ver si no se hunde. Era caminar sobre las aguas, pues. ¿Qué era lo fácil? No apartar la vista de aquel que lo llamó a hacer eso. Escuche, pero mire lo que hacen. Mire lo que hace Pedro. Lo difícil lo hace y lo que es más fácil no lo puede hacer. Lo mismo pasa con nosotros. Lo difícil lo hacemos y lo que es más fácil, enfocarnos en Cristo, no lo podemos hacer. No fue porque no pudiera ir caminando al llamado que le hizo Jesús, sino que Pedro se empezó a hundir por colocar su vista en otras cosas. No fue porque la tormenta era fuerte, la ola eran fuertes, el mar embravecido, por eso se empezó a hundir, no fue por eso. Fue porque sacó la vista de aquel que lo llamó. Y cuando usted y yo sacamos la vista de aquel que nos llamó, es como que si quisiéramos volver a lo que antes éramos. Fue por apartar los ojos de Jesús, fue por enfocar su vista en el fuerte viento, en la fuerte ola, en la gran tormenta. Fue por eso que Pedro se empezó a hundir. Y a lo mejor usted está enfrentando situaciones. Claro, y las situaciones, hermano, un día lo tienen con el ánimo arriba, otro día con el ánimo abajo, un día un día creyendo y otro día no. Cuando lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que esas situaciones que estamos enfrentando, hermano, no nos van a empezar a hundir, sino que usted va a empezar a caminar sobre ellas. Y mientras camine sobre ellas, esas situaciones empiezan a quedar atrás. Fue por enfocarse en lo difícil de la vida que le vino el miedo. Fue por enfocarse en los problemas y las situaciones que Pedro se empezó a hundir. Es así como su fe se empieza a hundir. Es así como su confianza se empieza a ir. Es así como empieza a entrar la desesperanza. Es cuando empezamos a apartar la vista de Jesús. Cuando usted la aparta su vista de lo que Dios lo llamó a hacer, hermano, empiezan los verdaderos problemas en nuestra vida. Es ahí que empiezan a llegar las situaciones, la verdadera enfermedad, porque llega la enfermedad del alma. La enfermedad del cuerpo usted la puede, si usted fortalece su espíritu, alimenta su alma con la palabra de Dios, su corazón con la palabra de Dios, su espíritu y su mente, usted puede caminar. Pero cuando nos apartamos la vida de Cristo, empezamos a alimentarlo, escúcheme bien, con las situaciones, con lo que dice el sistema. ¿Y sabe lo que empieza a suceder? No empezamos a estancar, no empezamos a enfermar espiritualmente y empezamos a morir espiritualmente. La tormenta estaba, Pedro se hundía porque sacó la vista de Cristo. Lo que lo hundía no fue ni la tormenta, no fueron ni las olas, no fue ni el mar, fue sacar la vista de Cristo.
Entienda, eso es lo que lo estaba hundiendo. El sacar la vista de Cristo. Si ya le dije que empezó a caminar en medio de la tormenta, en medio del mar embravecido, cuando Cristo le dijo ven, y pudo caminar. La Biblia dice que sí, que caminaba. Entonces claramente es cuando saca la vista de ahí que empezaron sus verdaderos problemas y empezó a hundirse. Y hoy día hay gente que se está hundiendo. Hoy día hay gente que se está hundiendo, hermano, que el enemigo está portillando su fe, está debilitando su fe, empezó a entrar la desesperanza. Porque esa es la hora del enemigo, que usted no pueda avanzar, que usted saque la vista de Cristo, porque si la saca, hermano, es imposible fuera de Él. La gente dice que es tan difícil seguir el evangelio, pero sí pueden caminar en el mundo sí que es difícil caminar. En el mundo usted está expuesto a muchas cosas. Pastor, pero nosotros igual estamos en el mundo, sí, pero que cuando caminamos con Dios, con la vista puesta en Dios, escúcheme, usted y yo tenemos la ayuda que necesitamos para poder subsistir, para poder vencer, para poder alcanzar lo que Dios nos llamó a hacer. Fue por enfocarse en los problemas y las situaciones que Pedro se empezó a hundir. Fue así como muchas veces nos pasa a nosotros, porque la fe se pierde cuando dejamos de mirar a Dios. La fe se pierde cuando usted deja de mirar a Dios, cuando aparta su vista de Cristo. Porque Pedro estaba caminando sobre el agua, estaba sobre el agua, claro que sí, Pedro estaba caminando en medio de los problemas, sí. Pedro estaba caminando sobre el agua, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, claro, la Biblia dice que lo estaba. Eso dice el verso 29, dice, él dijo, y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y si usted lee más atrás la historia completa, dice que Jesús le apareció caminando sobre el mar porque había vientos, olas, una gran tormenta que azotaba su barca. Y ellos remaban y parecía que no avanzaban. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí dice que no habían, escúcheme, no dice que no habían vientos. Aquí no dice que no habían olas, sino que el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No que apareció un viento, sino que estaba ahí mientras él caminaba. Y cuando él saca la vista de Jesús para colocarle los problemas, colocarle las situaciones, colocarle, hermano, en lo difícil quizás que era caminar a Jesús, fue que se empezó a hundir. Por eso dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, ¿qué es lo que hace? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Escúcheme bien. ¿Y qué hace Jesús? Cuando se vuelve a colocar la vista en él. Por eso hay mucha gente que todavía sigue hundida en el problema. Escúcheme bien, siguen ahí. Pedro, ¿cómo estaba? En el problema. ¿Pero qué dijo en el problema? Ayúdame, Señor. Volvió a enfocar su vista en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Así lo sacó, lo puso arriba de la barca, se calmó el viento, se cambiaron las olas. Por eso siempre digo yo, hay gente que se acostumbra a los problemas. Hay gente que se acostumbra a los problemas. Hermanos, tienen un altar, tienen un letrerito llamado problema y prenden vela allí. Cuando lo único que tenemos que hacer es volver a poner nuestra vista en Cristo. A eso nos llama todos los días el Señor por medio de su palabra. Todos los días nos llama por medio de su palabra a que abramos nuestro corazón a Él. A que dispongamos nuestro corazón a esa semilla que Dios quiere colocar, hermano, para que hayan cambios en nuestras vidas. Porque mientras Pedro estuvo su vista puesta en Jesús, caminó sobre el agua. Porque los verdaderos problemas de Pedro llegaron cuando él apartó la vista de Jesús. Ahí llegaron sus verdaderos problemas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando él vuelve a enfocarse en Jesús nuevamente y no en los problemas, sus problemas se acabaron, sus problemas volvieron a desaparecer. Verso 30 al 32 de Mateo 14. Dice, pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Escuche, dice, al momento, o sea, al instante,
En el momento que él vuelve a colocar su vista en Jesús, Jesús no le dijo, pero te portaste mal, dejaste de creer, no. Sino que dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ibas tan bien, ¿por qué te desenfocaste? Le está dando a entender, le está, hey, por esta causa te estabas hundiendo. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué sacaste la vista de mí? Porque en Dios no hay duda. Claro, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te desesperaste? Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, dicen, ¿qué pasó? Se calmó, se terminaron los problemas. Escúcheme bien, cuando vuelve la vista a Cristo, escúcheme, entonces si Pedro llega a Jesús, sin desviar su vista de Cristo, sin sacar la vista de él, hermano, no hubiese pasado por esa situación de ahogarse. Hubiese llegado a Jesús, Jesús lo hubiera, o con él hubieran subido a la barca y los problemas se calman. ¿Sí? Los problemas se calman porque cuando Cristo lo saca, llega a él, lo toma, lo sube a la barca y se calman los problemas, se calma el viento, se calma la tempestad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos enredamos nosotros en medio del camino? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pasar tantas situaciones? ¿Por qué muchas veces hay cosas que no cambian? Hermano, es como que nada sucede. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos quedamos enredados en la situación. Porque los verdaderos problemas nos llegan cuando nos enredamos en las situaciones, cuando no avanzamos. Ahí llegan los verdaderos problemas. ¿No le ha pasado a usted que cuando tiene un problema y no avanza, no se para, no se pone de pie y avanza, se pone a meditar en el problema? Es como que un problema empieza a traer otro. Llegó un problema, tenía ese problema y de repente, y justo tengo que hacer esto, ya 2 problemas ya. Oh, y justo tengo que hacer esto, ya 3 problemas ya. Tenía uno solo. Pero uno empezó a incubar más problemas en nosotros. Cuando la respuesta la tenemos en Jesús. La respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Isaías, levántate y resplandece. Levántate, es una acción que debemos tener siempre nosotros. Y resplandecer es mostrar, escúcheme bien, la vida de Jesús en nuestras vidas. Hermano, porque yo le digo, o le pregunto a usted, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos para ir a Jesús? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? Cada uno tiene que autoanalizarse. ¿Por qué los problemas siguen? ¿Por qué las situaciones siguen? ¿Por qué parece que las cosas no cambian? Por un motivo. Porque, escúchame bien, la desesperanza, el desenfocarnos, el bajar los brazos, nos mantienen en medio de las situaciones. Todos en el barco, cuando estaba Pablo y Lucas, dijeron, vamos a morir. ¿Sabe lo que dice Pablo? Ninguno morirá, dice. ¿Y saben dónde estaba Pablo? En el mismo problema que estaban todos en ese barco. Pablo estaba en el mismo problema, en el mismo barco. Azotaba la misma tormenta, tenía la misma oscuridad. La barca, en el mismo barco que se partió estaba él. Pero él dijo, ninguno perecerá. Dios dijo esto, ninguno va a perecer. Pero también les dijo, si me hubieran hecho caso antes, cuando les hablé, antes de meternos en esto. ¿Se acuerda cuando les dijo así? La Biblia dice que él les dijo. Le dijo, no estaríamos pasando por lo que pasamos. El problema es que no escuchamos. Mire, y tampoco nos enfocamos. No escuchamos lo que Dios nos advierte y tampoco nos enfocamos en lo que Dios, escúcheme, en lo que Dios nos llama a hacer. 2 cosas. No oímos lo que Dios nos habla y tampoco nos enfocamos, tampoco hacemos algo para permanecer con la vista puesta en aquel que nos llamó. Pablo mantuvo su vista puesta en él. Pablo habló como oyó que el ángel de Dios le habló. Escuche, y ninguno se perdió. Pablo dijo, sí, es verdad, las cosas se van a perder, los enseres se van a perder, pero ninguna vida se va a perder, dijo. Y todos llegaron a Malta.
Mire, era tanto lo que Pablo estaba claro que ninguno iba a morir. Pablo dijo, ni aquí en esta isla se va a quedar alguno que la serpiente lo muerda a él, y él no le hace ni caso a lo que la serpiente colgaba en su mano. Todos decían, oye, este sí que se va a morir, ahora sí que se muere, este está maldito. Nada. Escúcheme bien, porque cuando nos enfocamos, acuérdense que Pablo iba a Roma, lo llevaban preso, pero Pablo iba con un propósito. Era llegar a los reyes, al plan que tenía Dios a través de él. Pero ¿y cómo iba? Preso en un barco. ¿Cómo cree usted que Dios lo va a llevar a usted? ¿Cómo Pedro iba a Jesús obedeciendo lo que Jesús le dijo? Por en medio de las situaciones, los problemas, la tormenta, los vientos, como usted y yo cada día. Pero no podemos desenfocarnos, no podemos sacar la vista de Él. ¿Sabe por qué? Porque si no nos vamos a empezar a hundir y vamos a quedarnos enredados en medio de las situaciones. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es por eso que en medio de todas las situaciones que podamos, hermano, que podamos enfrentar, no podemos desenfocarnos. En medio de lo que sea que estemos viviendo, atravesando o pasando el día de hoy, no podemos sacar la vista de Jesús, no podemos sacar la vista de lo que Dios nos llama a hacer. En medio de lo difícil que sea el caminar a lo que nos llama a hacer Jesús, no apartemos la vista de Él para enfocarla en los problemas o en las situaciones de la vida. Porque caminar enfocado a lo que nos llamó, escúcheme, a lo que nos llama Jesús nunca será difícil. Te dice, pero pastor, ¿cómo no? No, porque si usted coloca las cosas en una balanza, difícil es caminar fuera de Jesús. Difícil, hermano, ¿verdad? Lo verdaderamente difícil es caminar fuera de Dios. ¿No se acuerda usted cuando estaba en el mundo? ¿Cómo era? ¿Cómo era su vida? Yo me acuerdo cómo era la mía. Y cuando me acuerdo me da miedo, digo, no, rapidito bajo el paraguas, rapidito bajo el alero de Él. Porque uno sabe cómo era en el mundo, sabe la vida que tenía allá. Difícil es querer hacerlo desenfocado. Eso sí que es difícil. Y ahí yo le puedo entender a usted que es difícil caminar. Pastor, cuesta tanto el evangelio. Sí, cuando va desenfocado, porque vamos como Pedro. Difícil es pretender hacerlo con la vista puesta en otras cosas o en otras situaciones. Sí, ahí sí que es difícil caminar a Jesús. Eso sí que es difícil, porque nadie que pretenda caminar en medio de los vientos, en medio de tempestades, en medio de problemas, en medio de situaciones, lo podrá hacer desenfocado. Escúcheme bien, y sin su vista puesta en Cristo. Cuando alguien quiere caminar sirviendo a Jesús desenfocado, escúcheme bien, sirviendo a Dios y al mundo, a dos señores, como dijo Jesús, claro que es difícil. No le puedo decir que es fácil, es difícil. Como dice Santiago, cuando somos como la onda del mar, claro que es difícil, pues, hermano, si un día usted está allí y un día está acá. Pero cuando camina enfocado en Jesús, dice la Biblia que Él le da fuerza aún cuando usted no tiene. Que multiplica la fuerza al cansado, y dice que da fuerza al cansado y multiplica fuerza aún cuando la persona no tiene. Entonces no puede ser difícil caminar en Jesús. Lo difícil está caminar en el mundo. ¿Usted ve cómo está el mundo afuera? Ahí sí que está difícil caminar. Pero caminar a lo que nos llamó a hacer Jesús, hermano, no es difícil. Requiere, ¿sabe qué? Disposición y buena voluntad. Eso requiere caminar hacia Jesús. La Biblia dice que Él busca hombres y mujeres de buena voluntad. Porque mientras usted va caminando enfocado a Él, Él se va preocupando. Escúcheme. Dice de irlo perfeccionando. Él se va preocupando de ir cambiando, transformando su vida, la vida suya allí en usted. Entonces, difícil es pretender caminar en medio de vientos, de tempestades, en medio de problemas, situaciones, desenfocado y sin la vista en Jesús. Por eso que es a eso lo que nos direcciona también la palabra de Dios allí en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado en Cristo, ¿hay algún resucitado en Cristo con nueva vida en Él?
¿Qué dice? ¿Para quién es aquello? Para los que dijeron amén, pues usted y yo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si morimos a la vida del mundo, ¿sí? Y recibimos la vida de Cristo para vivir esa nueva vida de Cristo, Pablo dice, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado y Dios también. Buscar las cosas de arriba. Y para buscarlas, ¿dónde tiene que estar enfocado? En aquel que está sentado a la diestra del Padre. Verso 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en los problemas, en las situaciones. No en los vientos, en las tormentas, en las olas, porque nos vamos a hundir. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, está guardada. Cuando dice escondida, está guardada en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo dice, hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nuestra vida está guardada en Él. Entonces usted no puede estar enfocado en otras cosas si quiere caminar hacia Dios, ¿no? ¿Cuántos quieren caminar hacia Dios? Hermano, si usted camina con la vista puesta en otras cosas, hey, va a ser un camino de problemas. Y no se lo profetizo, está escrito. Va a ser una vida de problemas, ¿sabe por qué? Porque cuando nos desenfocamos de Cristo es que nos llegan verdaderamente los problemas, como a Pedro. Si el problema de Pedro no era caminar en medio de las olas, en medio del viento, en medio de la tempestad, el problema de Pedro llegó cuando sacó la vista de Cristo. Ahí las olas, el viento y la tempestad lo empezaron a hundir. Cuando caminó mirando a Cristo, no. Entonces usted puede salir de su problema. Por eso no vamos a tener excusa delante del Señor. Porque podemos salir de los problemas, podemos salir de las situaciones, solo tenemos que volver nuestra vista al Señor. Su vista no puede estar en otras cosas, sino que debe estar en las cosas de arriba, en donde está Cristo, debe estar en donde está Dios. Porque solo así usted y yo podremos caminar sobre las aguas. Hermanos, solo así podremos caminar en medio de las tormentas y esos vientos impetuosos. Solo así. Porque cuando su vista está puesta en Dios, su vida cambia. Cuando su vista está puesta en Dios, su vida cambia. Pedro, ayúdame, Señor. Puso su vista en Dios, escúcheme, y cambió la situación que vivía. Ya no se hundía. Primero, ya no se hundía. Segundo, Dios estaba en las manos de Dios. Tercero, se calmó el viento, se calmaron las olas, se calmó la tempestad, se calmaron los problemas. Porque cuando su vista está puesta en Dios, su vida cambia, su enfoque cambia, sus resultados cambian. ¿Y sabe por qué? Porque su vista ya no está puesta en los problemas, sino en el llamado sobrenatural de Dios. Eso es lo hermoso, que cuando Dios llama a alguien, no lo llama para lo natural, lo llama para cosas sobrenaturales. Por eso cuesta poder creerle a Dios, porque para creerle hay que enfocarse en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreo, el autor y el consumador de la fe, ¿o no? Y cuando Jesús llama a alguien, no lo llama para que siga caminando en lo natural o viviendo como vivía, pues, en lo natural. Porque ahí está la confusión, que la gente no busca la vida de Cristo, vivir la vida de Cristo, sino que muchas veces seguimos viviendo con el pensamiento natural, caminando en lo natural, con los problemas naturales, con las cosas de esta tierra. Y claramente Pablo dice, busquen las cosas de arriba, no la de la tierra, dice. Y mientras busquemos las cosas de la tierra, vamos a tener los problemas de la tierra, los que vive la gente de la tierra. Pastor, yo igual estoy en la tierra, pero apartado para el Señor, guardado en Cristo. Cuando Jesús llama a alguien, no lo llama para que siga caminando en lo natural o viviendo en lo natural, pensando como natural, sino que lo llama para llevarlo a caminar por donde Él camina. Acuérdese que nosotros, cuando Jesús dice, habla de los discípulos, habla de seguirle, pero ¿para qué?
para ser imitador de Cristo, como habla Pablo. Lo llama para llevarlo a caminar en lo sobrenatural. El evangelio no es natural. Escuche bien, el evangelio no es natural. El hombre lo tiene como algo natural. El hombre se acostumbró tanto al evangelio que ya lo toma como algo que puede controlar, dominar. Y Pablo dice claramente que el evangelio no es natural, es poder de lo alto. Y el que camina, escúcheme bien, el evangelio tiene que caminar con la vista puesta en Jesús. Tiene que caminar con la vista puesta en Jesús. El que camina con la vista puesta en Jesús, escuche, la Biblia hay una promesa cuando caminan con la vista puesta en Jesús. Dice 100 veces más en esta tierra y la vida eterna es la vida venidera. Porque los verdaderos problemas de Pedro llegaron no cuando estaban cruzando el mar en medio de la tormenta. Porque la Biblia dice que remaban y casi no avanzaban, pero remaban, no se hundían. Tampoco llegaron cuando caminó sobre el agua sobrenaturalmente al llamado de Jesús. No llegaron ahí los problemas, sino que los problemas de Pedro llegaron cuando sacó la vista de Jesús. Ahí llegaron los verdaderos problemas de Pedro. Fue cuando creyó que él podía caminar a Jesús enfocado en los problemas. Fue cuando él creyó que podía caminar enfocado en otras cosas y no con la vista puesta en Jesús. Ahí llegaron sus verdaderos problemas. Porque ahí está la razón del por qué no cuesta tanto caminar hacia Jesús. Y es porque queremos hacerlo muchas veces a nuestra manera. La Biblia dice claramente, Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. O sea, no podemos tener puesta la vista en Cristo y también en lo de la tierra. Es porque no entendemos que no podemos hacerlo enfocado en otras cosas. Eso es lo que dice Colosenses acá 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Por eso que Mateo capítulo 13 dice también que las preocupaciones de esta vida, escuche, en otras palabras, que los fuertes vientos de esta vida, así como le pasó a Pedro, hacen que el mensaje de la palabra de Dios se ahogue y no dé fruto en nosotros. La desesperanza, los problemas, las situaciones de la vida, ¿sabe lo que provocan? Eso representan los vientos y las olas que enfrentó Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Eso hacen que la palabra de Dios se ahogue en nosotros y no pueda llevar fruto en nuestra vida. Mateo 13, 22. Terminando aquí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, dice. Pero el afán de este siglo, las preocupaciones, el que tengo que hacer esto, el que tengo que hacer esto otro, el que me pasó esto, el afán de este siglo, es el que, escúcheme, el que fue sembrado entre espinos, es aquel que oye la palabra, pero la palabra no lleva fruto en ello. Pero el afán de este siglo, escúcheme, esa es la causa por la cual la palabra no da fruto en ello. O sea, cuando dice que no da fruto no hay cambio. Pero el afán de este siglo y el engaño de qué cosa? El engaño de las cosas en las cuales ponemos la vista en esta tierra, dice. Da a entender. Dice, ahogan la palabra. Cuando ustedes... El ahogar es como asfixiar, ¿sí? Es asfixiar, ¿cierto que sí? Es asfixiarse. Los afanes, las preocupaciones, las cosas de esta tierra, al tener la vista puesta ahí, ahogan todo lo bueno que Dios quiere hacer con ustedes. Y no podemos ver la verdad de Cristo para nuestras vidas. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no lleva fruto en nosotros. Escuche bien, no lleva fruto en nosotros. Fíjese, en todo aquel que se afana y saca la vida de Cristo, fíjese, no crece. No crece. Ni por más que usted haga lo que haga, no crece. Siempre es lo mismo. Siempre no crece. No crece. Nunca va a ir más allá de lo que Cristo lo llama.
por el afán de las cosas de esta tierra. Cuando Pablo dice claramente en Colosenses, si se lo digo en mis palabras, dice: no se van a llevar nada de esta tierra, preocúpense de las cosas de arriba. Porque su vida no está guardada en las cosas de esta tierra, está guardada en aquel que está sentado a la diestra del Padre, dice, ¿no? Porque el dejar de mirar a Cristo nos hace perder la fe, nos hace perder la esperanza. Y lo otro, cuando los problemas nos toman débiles espiritualmente, nos desaniman y nos derriban. Fue por eso que Jesús dijo a sus discípulos, escuche esto, que no dejaran de orar para que no entraran en tentación. ¿Sabe cómo sé cuando una persona ora? No se lo digo. Porque sucumben a cualquier cosa, a los afanes de este siglo. ¿Y por qué sucumben? Porque no oran, entran en tentación. Oye, es que justo hoy día tengo una serie, que justo hoy día tengo un partido, que justo hoy día tengo que hacer esto. Como dice Jesús, cuando manda a buscar a los señores, la parábola del Señor, cuando está la mesa servida, ¿se acuerda? Y manda a buscar, todos tenían algo que hacer. La pastora el otro día me dijo, hay que predicar de fe. Esto es de fe, ¿cierto, pastora? Porque ¿de qué me vale a mí tirar puras lucecitas si usted no sabe cómo recibirla, no sabe cómo mantenerla, no sabe cómo llegar al resultado de eso? Por eso Jesús, cuando habló, ¿sabe cómo habló? En parábolas, predicando y enseñando. Al joven rico le dijo, mira, es así como tú puedes alcanzar algo mayor de lo que tú tienes. A los discípulos le dijo, es así como ustedes van a alcanzar ser mayor, le dijo. No les dijo que él se los podía dar, dijo, estaba reservado para el Padre, pero les dijo cómo hacerlo. Fue por eso que Jesús le dijo a los discípulos que no dejaran de orar para que no entraran en tentación. Jesús se los dijo, Él le dijo a sus discípulos, no dejen de orar para que no caigan. En otras palabras, no dejen de orar para que no se desanimen. Porque una de las razones por la cual se pierde la fe, una de las razones por la cual se pierde la esperanza es porque abandonamos, escuche esto, disciplinas espirituales. Es porque abandonamos disciplinas espirituales que son poderosas, como lo es la oración y el meditar en la palabra de parte de Dios. Cuando usted abandona la oración y abandona, escúcheme bien, el meditar la palabra de Dios, hermano, usted está abandonando algo importantísimo. Que la Biblia se lo encargó a Josué, le dijo, hey, medita en la palabra, en este libro de la ley, de noche y de día, le dijo, para que en todo lo que hagas te vaya bien y hagas prosperar tu camino. Sí, y le dijo, escúcheme bien, disciplina, le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, eso es disciplina. Aquí les he dado, literalmente no las nombré, pero son 4 razones por lo cual la fe se debilita. Número 1, porque las cosas muchas veces no salen como las esperamos porque nuestras expectativas no se cumplen, esa es una. Número 2, porque muchas veces los problemas nos abruman, nos persiguen, como que nos acaban, porque los problemas no se detienen o no cesan en el tiempo. Número 3, nuestra fe se debilita cuando nos desenfocamos y dejamos de mirar a Jesús. Y número 4, nuestra fe se debilita cuando dejamos de practicar disciplinas espirituales como lo es la oración y la meditación de la palabra de Dios. Porque si, hermano, usted no me responde, pero si yo le preguntara cuántas veces usted medita en la palabra que usted recoge, que usted oye, que Dios siembra en su corazón en este lugar, ¿cuántas veces usted medita de aquí que sale para allá? Cuando esa tiene que ser nuestra disciplina. Meditar en la palabra de Dios, porque ¿por qué viene su fe? Por el oír, ¿o no? Y cuando usted no oye a Dios, tiene que hablar, meditar, hablar, susurrar, usted mismo susurrarse lo que Dios habla, lo que está en la Escritura. Pastores, que trabajo, no tengo una Biblia, no puedo leer la Biblia. Hermano, usted puede, con la palabra que usted recibe, usted mañana sale a enfrentar cada día hasta que vuelva a recibir palabra de nuevo, pero usted puede irla predicando, soltando, le habla a otro, se la habla a usted. Son disciplinas espirituales. Y esas disciplinas, mire, y usted aunque llegue muy cansado, cabreado en la tarde, usted dice, no, tengo que ir a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no está en desesperanza, sino que está en esperanza.
confiando. ¿Por qué? Porque esa palabra que usted estuvo meditando todo el día, hermano, lo inspiró, lo llenó, lo fortaleció para seguir con la vista puesta en Cristo, seguir caminando a Jesús. Sin importar la tormenta, el viento, la tempestad, usted pudo caminar, llegó, se fue bendecido. ¿Por qué? Porque no apartó su vista de esa disciplina de parte de Dios. Por eso que en medio de los problemas, cuando usted siente que se pierde la fe, cuando sienta que se pierde la esperanza o que está a punto de bajar los brazos, busque, lea y haga suyo lo que dice también Hebreo en el capítulo 12, verso 3. Allí dice que no permitamos que nuestro ánimo se canse. Escúcheme bien, que no permitamos que nuestro ánimo se canse. ¿Quién no tiene que permitir eso? Nosotros, pues. Estoy esperando que Dios me dé ánimo. No, usted no permita que su ánimo se canse, al revés, ¿se da cuenta? Que no permitamos que nuestro ánimo caiga hasta desmayar. Hebreo 12:3 dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué cosa? Acuérdense de lo que Cristo hizo, lo que aguantó, lo que soportó. ¿Para qué cosa? Dice, para que nuestro ánimo, vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Pues. ¿Sabe de qué habla? Dice, hey, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Dice, mediten. Tengan disciplina, mediten. Mediten lo que Cristo hizo, lo que soportó contra sí mismo, para que ustedes no desmayen. Porque cuando usted medita, cuando usted se habla, recibe palabra o la suelta, hermano, su fe se está fortaleciendo. Por eso la Biblia nos aconseja para todo. Mediten, dice, consideren, acuérdense lo que Cristo vivió, lo que pasó y cómo lo pudo pasar. La Biblia dice que Él también aprendió obediencia a través de los padecimientos. O sea, hermano, lo mismo que pasamos usted y yo. Con la diferencia que el ánimo de Él no decayó, sino que llegó hasta el final de lo que Dios le llamó a hacer. Y usted y yo tenemos una ayuda extra hoy día, muy importante, que es el Espíritu Santo en nosotros. Escúcheme, que nos da esa jarra del Espíritu para poder vencer, para poder llegar a donde tenemos que llegar. Pero acuérdese, sus mayores problemas no están en la iglesia. Usted aquí escuche, a la iglesia, a la casa del Señor, ¿sabe qué viene? Viene a buscar nueva fuerza. Viene a encontrar, escuche, viene a buscar la instrucción de parte de Dios para pasar, para seguir pasando en aquellas situaciones que otros no pueden. Eso venimos a hacer, venimos con acción de gracia a recibir del Señor. Porque Dios quiere colocar una palabra en usted, porque Dios sabe que usted sin Él no puede. Por eso acordémonos. De todo lo que Cristo pasó, meditemos en aquello, démonos ánimo para que nuestro ánimo no caiga hasta detenernos. Porque hay mucha gente que se detiene. Mire, cuando usted se deja la disciplina espiritual, hermano, empieza a mermar todo. Usted puede estar viniendo, un ejemplo, todos los días a la iglesia, hermano, pero usted dejó de venir una semana, 10 días, y acuérdese, ya después no es lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque se perdió una disciplina. ¿Cuántos han ido al gimnasio aquí? Bueno, ya pongamos un ejemplo. Cuando se va al gimnasio y usted va, ¿cómo se siente? Diferente a como cuando no iba, ¿cierto? Pero cuando usted perdió la disciplina de ir siempre a todas las clases que dejó de ir, ¿sabe lo que sucede? Empieza nuevamente algo en usted que es diferente. Pues. Empieza a decaer y ya ese entusiasmo que tenía de ir todos los días, ya no lo tiene. ¿Y sabe por qué no lo tiene? Porque se perdió una disciplina. Espiritualmente, cuando usted pierde la disciplina, hermano, se apaga algo en usted. La Biblia habla del fuego. Se apaga en nosotros, se apaga la llama. Por eso que después nos cuesta encender. Es como el auto que está frío. Mientras está calentito, un arranque, dos arranques. Lo puede dar arranque en cada esquina, pero cuando se enfría, le cuesta. Espiritualmente nos pasa eso a nosotros. Por eso empezamos como a desertar, a abandonar, a dejarnos de estar. Cuando, escúchame bien, y es porque se pierde una disciplina, se pierde esa comunión, ese contacto. Empezamos a caminar mirando las cosas de la tierra y perdemos el enfoque correcto, que es el cielo, en donde usted y yo somos llamados a llegar. Póngase en pie, por favor.
Dígale al de su lado. ¿Quieres salir de los problemas? Dígale. Vas a tener que tener disciplina. Porque se lo digo, hermano, yo, ¿sabe qué? Me bendijo esta palabra cuando leía el argumento de Pedro. Yo dije, pero si él estaba en medio de las olas, en medio de los vientos, las tormentas, y pudo caminar. Y no dice que tuvo problemas, sino que los problemas los tuvo cuando dejó de mirar a aquel que lo llamó. Ahí realmente aparecieron los problemas. Y ahí entendí algo, cuando Cristo dijo que nuestra victoria es nuestra fe. Entendí esa palabra cuando Cristo dijo, confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Y esta es vuestra victoria, vuestra fe. Entendí eso. ¿Sabe qué? Me gatilló eso. Ahí está, dije yo, porque ¿cómo mi victoria va a ser solo mi fe? Pero ¿y los problemas? Claro, porque la fe te lleva a avanzar, te lleva a pasar en medio de ellos. La fe es la que es tu victoria, la que te lleva a pasar en medio de aquello. La fe de Pedro lo llevó a caminar por las aguas. Cuando sacó la vista de Jesús, cuando, escuche, decayó en su fe por causa de los problemas, fue que se empezó a hundir. Tal cual como nos pasa a nosotros. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos dando gracias, Señor, porque tu palabra no solo es fiel, es verdadera. Padre, y yo te doy gracias porque tú hoy día, Señor, nos hablas, nos enseñas. Y te pido también, Señor, que tú seas poderoso Rey, abriendo, Señor, en el nombre de Jesús nuestro entendimiento, dándonos la sabiduría, Señor, que necesitamos, dándonos, Dios mío, ese entendimiento que necesitamos para entender, Dios mío, que los problemas, Señor, los verdaderos problemas del creyente no están en las situaciones que enfrenta. Están, Dios mío, cuando se aparta la vista de Jesús. Cuando sacamos la vista de Jesús, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Es ahí que empezamos a enfrentar situaciones. Es ahí que muchos se empiezan a hundir. Pero cuando volvemos nuestra vista a ti, Señor, Padre, algo cambia, algo sucede. Ana, Padre, cuando se dejó de centrar